Mi nombre es Mateo Cardona Márquez. Soy integrante del Semillero Derecho a la Salud y hoy venimos a exponerles nuestro proyecto de investigación, la función de resocialización de la pena y el desarrollo humano bajo el enfoque de capacidades en la población privada de libertad de Manizales. Nuestra ponencia se denomina Hacinamiento, Cárceles y Pandemia, el reflejo de la sociedad. Los establecimientos penitenciarios y carcelarios deben ser centros de resocialización, no dantescos infiernos en los que la arbitrariedad y el abuso sean la voz cantante, en los que se acabe con la dignidad de los seres humanos y se erosione la legitimidad del poder estatal. En 1876, César Lombroso estableció una gran distinción de cómo concebir e identificar a un criminal. Esto, usando la medicina para seleccionar e individualizar rasgos comunes de las personas que incurren en delitos. Para la concepción lombrosiana, el hombre delinque por razones antropológicas sobre las que no tiene control, estableciendo entonces 5 tipos de criminal: el criminal demente, el criminal pasional, el criminal habitual, el criminal ocasional y el criminal nato, planteando su similitud con el salvaje, ya que éste es concebido como un ser atávico, pues posee rasgos de animalismo, salvajismo y niñez. Años después, en 1965, en el Hospital Psiquiátrico de Bellevue, en New York, se presentó una investigación en donde se afirma que la personalidad y el carácter superan por mucho la presencia de diagnósticos de psicosis o desviaciones. Es decir, por extrapolación se hace la misma pregunta: ¿los criminales nacen o se hacen? El hombre ha buscado diferentes herramientas, instrumentos o mecanismos, como se les quiera denominar, para controlar los comportamientos de quienes se relacionan entre sí y lograr que estos se comporten como se espera y se quiere en una sociedad normal. En otras palabras, formas de ejercer un control social propiamente dicho, que según Bauman, permiten que los extraños no signifiquen peligro. Como consecuencia de lo anterior, la pena y la cárcel surgen como medios racionales y irracionales para reprochar de manera directa la realización de conductas que en una determinada comunidad son considerados malos. Pero el inconveniente no es el medio que usamos para solucionar el problema. El problema es una sociedad inequitativa en extremo, que no sabe cómo usar ese medio. El remedio es más costoso que la enfermedad. Y esa sociedad inequitativa, en tiempos de crisis, es cuando demuestra qué sector social va a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Es sencillo. Denegamos la humanidad de las personas para poder violentarlas en sus derechos. Las reducimos a cosas para ignorar la realidad triste y cruel que viven. Es sabido que en la mayoría de los países han experimentado durante el siglo pasado un aumento sin precedentes en sus cifras de encarcelamiento. Sin embargo, queremos hacer mención en un primer momento a uno de los países con mayor índice de población carcelaria en el mundo. Para eso, tomarlo como referencia. Actualmente, Estados Unidos es el país que posee la mayor población penitenciaria del mundo. Durante la mayor parte del siglo pasado, la tasa de encarcelamiento había sido fluctuante. Sin embargo, a partir de 1973 hasta la actualidad, esta tasa se incrementó progresivamente cada año hasta llegar a doblar la población penal estadounidense. Según las últimas menciones, hay todavía más de 2.2 millones de personas privadas de libertad, casi la cuarta parte de la población mundial encarcelada a principios del milenio. Esto deben sumarse otros millones que están sometidos al sistema penal mediante la imposición de otro tipo de restricciones. Es de destacar en este aspecto que en 1972 Estados Unidos tenía 96 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. A la fecha, con los mismos 100.000 habitantes, Estados Unidos tiene 655 personas presas. Para ello, se ha expresado de manera muy irónica que Estados Unidos, un país autoproclamado por su respeto a la libertad, tardó 100 años en llegar a 1 millón de personas privadas de libertad, y solo 10 más para duplicar esa cifra. Esto ha llevado a algunos estudiosos a hablar de un fenómeno social propio de los actuales sistemas penitenciarios, esto es, el encarcelamiento masivo que genera un hacinamiento carcelario. Este encarcelamiento masivo en los Estados Unidos ha sido un tema decantado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En el fallo Brown versus Plata se marcó un hito histórico
California es el estado con más reclusos y más sobrepoblación carcelaria de todo el país. Para dar una idea, durante 2 décadas las cárceles de dicho estado recluyeron alrededor de 150.000 personas. Esto a principios de 2011, cuando la capacidad de hospedaje era menor a las 80.000 plazas. Esto llevó a que se presentaran una serie de demandas colectivas. En el caso anteriormente mencionado, la demanda colectiva logró demostrar que la atención médica penitenciaria era en alto grado deficiente. Asimismo, el interventor nombrado por el tribunal que trató el caso observó que los problemas se vinculaban con el hacinamiento de los reclusos. El tribunal, compuesto por 3 jueces federales de los distritos de Este y Norte de California, consideró que existían pruebas convincentes de que la sobrepoblación era la principal causa de la afectación del derecho a la salud física y mental de los internos, razón por la cual solamente la liberación de presos era capaz de remediar tal abuso. En efecto, en Brown versus Plata se reconoció, bajo la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios, que el hacinamiento había sido la causa principal, aunque no la única, del problema, y que ante la imposibilidad de aumentar las plazas carcelarias o brindar respuestas dignas a los internos, la única solución posible consistía en ordenar al Estado de California la liberación sistemática y organizada de 46.000 presos de su sistema. Asimismo, se señaló que existía una ausencia significativa de profesionales de la salud, que todo este déficit contribuía a los retrasos en la atención a pacientes con afecciones a su salud. En ese orden de ideas, la Corte afirmó: el hacinamiento crea condiciones inseguras e insalubres que impiden la prestación eficaz de la atención médica y la salud mental. También promueve la inestabilidad y la violencia, y puede causar deterioros en presos con enfermedades latentes y tendentes a empeorar y desarrollar síntomas manifiestos. Como lo señala Simon, un conocido profesor y jurista norteamericano, el sistema de encarcelamiento masivo ha dependido estrechamente de la denegación de la calidad de ser humano de los presos. Más recientemente ha agregado: en su forma y su función actual, la cárcel es un espacio dedicado exclusivamente a la privación de la libertad, un depósito humano o incluso un vertedero para desperdicios sociales, donde, y con el objeto de proteger a la comunidad en general, se encierran adultos y algunos menores, cuyo único rasgo común es su peligrosidad para la sociedad. La prisión vertedero no ofrece promesa alguna de transformación del presidiario a través de la penitencia, la disciplina, la intimidación o la terapia. Este complejo fenómeno de encarcelamiento masivo, aún entre quienes reconocen su singularidad, tiene un lugar destacado en los estudios de aumento desmedido de la población penal en el mundo. Un examen detenido y crítico de Pavarini sobre las distintas explicaciones ha sido: primero, que las tasas de encarcelamiento han aumentado por un crecimiento en la criminalidad. Segundo, que la población ha crecido como consecuencia de leyes penales más represivas. Tercero, que el aumento se debe a la mayor severidad de las agencias de criminalización secundaria. Y cuarto, la desigualdad social es una causa principal del aumento en la criminalidad. En todo caso, todas estas explicaciones se han centrado en un punto, dirigido especialmente a las políticas restrictivas de un Estado que maneja un modelo de criminalización de conductas bajo la tesis de la tolerancia cero. Ello, aunado a la exclusión de beneficios para ciertos determinados comportamientos delictivos. Un sistema en que claramente la guerra contra el delito es su mayor prioridad, también lo será un mayor uso de la cárcel. Ahora, y ya teniendo una referencia de uno de los países más importantes del mundo, hablemos de nosotros, de cómo estamos. Quien recorra las cárceles y las prisiones de las ciudades y pueblos en Latinoamérica se encontrará hoy con una suerte de un nuevo estereotipo delictivo. La coloración y la piel de la enorme mayoría de los reclusos es casi siempre negra o parduzca. Tienen un modo de andar y de vestir parecidos. Poseen denominadores comunes. Son gente de abajo, humildes, en el límite crítico de la pobreza, o francamente marginados por la sociedad, provenientes de barrios carentes y casas de lata, sin luz ni sanitarios. El otro denominador común que los une es estar presos por similares delitos: homicidios, hurtos, asalto a mano armada, violación de domicilio.
Con cierta visión surrealista, podría decirse que fueron cortados por la misma tijera, o amamantados por la misma nodriza desocupada y con hambre, como si estuvieran propiciados para el encierro por una simple tara genética o hormonal. Dentro del fenómeno del hacinamiento carcelario en Colombia, es preciso comenzar con la descripción detallada de la población penitenciaria que se encuentra en los establecimientos de reclusión. Para el mes de enero de 2019, según el INPEC, en un informe estadístico presentado por esta misma institución en conjunto con el Ministerio de Justicia y del Derecho, se presentan a nivel nacional 187.447 personas inmersas dentro de la aplicación de la ley penal. Esto es, vinculadas al sistema penitenciario y carcelario, sea porque deben cumplir una pena en virtud de una orden judicial o están pendientes de que su situación jurídica sea resuelta. En este sentido, y según el informe, la distribución de personas vinculadas al sistema penitenciario se presenta de la siguiente forma. En cabeza del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, hay 184.376 personas, es decir, el 98.3% de la población sometida a un proceso penal. La población reclusa a cargo del INPEC se encuentra bajo las siguientes modalidades de custodia. La primera, intramural, en los establecimientos del orden nacional. Encontramos a 118.769 personas, esto es, del 98.3%, que vimos que posee el INPEC, 64.4% de las personas se encuentran en centros penitenciarios. Con ubicación domiciliaria, el 32.7%. Y con vigilancia electrónica, tan solo 5.247 personas, esto es, el 2.8% de esa población. En el caso de la medida de detención intramural, nos encontramos en que tenemos 118.769 personas recluidas en centros carcelarios. La tasa de personas privadas de libertad en las cárceles por cada 100.000 habitantes en las calles es de 236. Según su capacidad, los establecimientos de reclusión del orden nacional están clasificados por los cupos asignados para contener un número determinado de personas. Con ocasión al Plan de Ordenamiento Territorial durante el mes de enero de 2019, la capacidad de los centros de reclusión se sostuvo en los mismos cupos. Esto manteniéndose en 80.227 plazas. Como lo vimos, la población privada de libertad bajo custodia del INPEC en centro intramural son 118.719. Según lo anterior, la población reclusa siempre supera considerablemente la capacidad de los establecimientos penitenciarios, prestando a la fecha de publicación del informe una sobrepoblación de 38.542 personas, que se traduce en un índice de hacinamiento del 48%. Como diríamos popularmente, no hay cama para tanta gente. Aquí un panorama de cómo estamos. Primero, el centro penitenciario Los Andes, cuya capacidad es de 168 cupos, al momento del informe alberga 759 personas, un índice de hacinamiento del 351.8%. Segundo, el centro penitenciario Santa Marta tiene una capacidad de 312 plazas. Actualmente alberga 1.353 personas, un índice de hacinamiento del 333.7%. Y en tercer lugar, el centro penitenciario Cali posee una capacidad para 2.046 personas. Hoy es ocupado por 5.994, una tasa de hacinamiento del 193%. En 2017, la Corte Constitucional Colombiana, bajo sentencia T-232, procede a desatar un conflicto en contra del centro penitenciario de Yopal. Esto a razón de la vulneración de derechos a la vida en condiciones dignas y a la salud. Los accionantes ocupan el pabellón 4 del establecimiento penitenciario, diseñado para 162 internos. En el momento de interposición de la demanda, habían 286. Las celdas, diseñadas para 4 personas, al momento de la demanda eran ocupadas por 7 personas, teniendo en cuenta el clima de la región donde predomina un calor constante. Especial sujeción de las personas privadas de libertad en cuanto a que sus derechos deben ser asegurados de manera reforzada. No puede haber ninguna restricción para garantizar los derechos a la vida, a la integridad física, la salud, la dignidad humana de los internos, pues su condición solo limita la libertad. La Corte expresó, abro comillas,
Erróneamente, se ha pensado que el delincuente, por su condición de tal y por el hecho de haber atentado contra la sociedad, pierde la calidad de sujeto pleno de derechos al ingresar a un centro de reclusión, incluso en relación con aquellas garantías que no están directamente correspondidas con la pena que se les ha impuesto. Y agregó, el hacinamiento carcelario impide un desarrollo efectivo de las condiciones materiales de existencia de los internos que van en contravía de las reglas internacionalmente reconocidas para el tratamiento de los reclusos. Cierro comillas. Es necesario reconocer que la Corte Constitucional ha acudido en estos casos a la defensa de los derechos fundamentales de una población prioritaria y estigmatizada, supliendo o reparando los errores de los centros y el gobierno, cuya política criminal está desordenada o simplemente carece de una política seria e integral ante la problemática actual, y que la Corte ha denominado estado de cosas inconstitucionales. La cárcel, entonces, se ha convertido en una máquina para triturar seres humanos, una construcción para replicar al potencial criminal, una etiqueta negativa que marca al ser humano de por vida. Pero hablemos de la cárcel en tiempos de pandemia. A finales de marzo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos hizo un llamado a los estados para que tomen medidas para proteger la salud y seguridad de las personas que están recluidas, con el fin de mitigar la pandemia y proteger su propagación. Revisando las cifras, la situación más preocupante se encuentra en las 134 cárceles que presentan un panorama aún más complicado, pues aparte de las precarias condiciones, los efectos del doble aislamiento son diversos. Por ejemplo, el deterioro a la salud mental, los cuales pueden reflejarse en reacciones desesperadas y conductas que difieren del orden, como por ejemplo el caso de los amotinamientos y desórdenes presentados en el mes de marzo en diversos centros penitenciarios del país, que dejó varias víctimas fatales. El miedo, como emoción básica emocional, está presente en cada ser humano. Se presentan diversas circunstancias en las que el organismo se encuentra en peligro, y es un estímulo natural que se afianza con nuestro instinto de autoconservación. Al momento de afrontar esas sensaciones, los establecimientos penitenciarios no encuentran respuesta a la hora de diseñar planes para mitigar el virus. La única viabilidad es un doble aislamiento que restringe a los presos toda visita. La visita que para ellos es esencial y vital se suspende. ¿Por qué? Se preguntarán ellos. La respuesta es desconcertante. Un virus del cual se desconoce su génesis y su gravedad. Como se había dicho, el acceso a la atención médica es precaria. Se percibe un contexto de insalubridad y desesperación. Y frente a esto, es común primero que llegue la ansiedad que el virus. Sin embargo, el virus ya llegó. El establecimiento penitenciario de Villavicencio, en su informe más reciente, presenta 144 casos confirmados por COVID-19, entre los que se encuentran 3 fallecidos. Las personas contagiadas se encuentran personal del IMPEC, personal de salud, cocineros e internos en su gran mayoría. Asimismo, se reportan casos confirmados en diferentes cárceles del país. El gobierno del presidente Iván Duque, dentro de las facultades extraordinarias, adoptó el decreto 546 de abril 14 del 2020, por el cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento en detención de establecimiento por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria en lugar de residencia a las personas que tengan mayor riesgo de contagio. Decreto que resulta insuficiente. Primero, porque trata de medidas aisladas, que no aparecen acompañadas de recursos ni de medios para una ejecución eficaz, en particular en las cárceles sanitarias, como se les denomina. Segundo, porque las medidas no inscriben a un contexto más amplio tendiente a superar, o al menos avanzar, frente al estado de cosas inconstitucionales decretado por la Corte. Y tercero, no hay novedad en el decreto. Es simple y llanamente una copia, incluso aún más desfavorable, de nuestro actual Código Penal. En la actual coyuntura pandémica habría que concluir que, a pesar de los esfuerzos, el Estado continúa en un déficit en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones frente a la población carcelaria y frente a la comunidad internacional con la cual ha suscrito diversos acuerdos. Hace falta mayor voluntad para superar un estado de inconstitucionalidad. Resulta que el problema de las cárceles no es llenarlas, sino vaciarlas.